Ana, con un solo brazo, se erguía como el único sostén de un hogar donde el amor parecía haberse desvanecido junto con el trágico accidente que se llevó a su esposo y su brazo derecho. Cada día enfrentaba las miradas de sus hijos Romeo y Junior, cargadas de vergüenza y rechazo. «Mamá, por favor, no vengas a la escuela. No queremos que los demás se enteren», suplicaban con ojos que no alcanzaban a ver el dolor que reflejaban. Los años no hicieron más que endurecer sus corazones, convirtiéndolos en jóvenes cuya frialdad hacia Ana se cristalizaba en desdén y malicia. La casa que alguna vez resonó con risas, ahora se llenaba de silencios pesados y palabras afiladas. «Todo es tu culpa», lanzaban las palabras como puñales cada vez que posaban sus ojos en ella. Pero Ana, a pesar del peso que llevaba sobre sus hombros y el vacío que sentía en su pecho, nunca dejó que la oscuridad la consumiera por completo. En las noches en que el desaliento amenazaba con envolverla, encontraba consuelo en la suave luz de las estrellas, recordando las palabras de su amado esposo y el amor que una vez compartieron. Una tarde, mientras recogía la ropa tendida en el patio trasero, escuchó susurros entre sus hijos. Se acercó con cautela, sintiendo el peso de sus pasos en el suelo. «Mamá, ¿por qué no luchaste por papá? ¿Por qué tienes que seguir arruinando nuestras vidas?», murmuraba Romeo con un tono lleno de resentimiento. Ana sintió un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera responder, Junior intervino con voz temblorosa. «Romeo, ella también perdió mucho ese día. No puedes culparla por todo». Sus palabras resonaron en el aire, llenas de una verdad que había sido ignorada por demasiado tiempo. La conversación se detuvo abruptamente cuando Ana se dio a conocer. Sus hijos la miraron con sorpresa y culpa, pero en lugar de confrontarlos, Ana los abrazó con fuerza, sintiendo el latido de sus corazones contra el suyo. «Nunca he dejado de luchar por ustedes, mis amores», susurró con voz quebrada por la emoción. «Y aunque el camino ha sido difícil, siempre estaré para ustedes». Los ojos de Romeo y Junior se llenaron de lágrimas mientras el peso de sus palabras se hundía con ellos. Por primera vez en mucho tiempo, el aire se llenó de una nueva esperanza, una chispa de reconciliación que había estado ausente por demasiado tiempo. Y en ese momento, en medio del crepúsculo, una familia herida comenzó a sanar, encontrando el perdón del primer paso hacia la redención y el amor perdido. Los años pasaron y la relación entre Ana y sus hijos, Romeo y Junior, no mejoró, sino que empeoró. Convertidos en jóvenes, el odio que sentían hacia su madre se volvió más profundo, más amargo. Cada vez que Ana cruzaba su camino, podía sentir el peso de su desprecio como un manto de oscuridad que la envolvía y la ahogaba. La casa, que alguna vez fue un refugio de amor y risas, se convirtió en un campo de batalla donde las palabras se convertían en dagas y los silencios. La casa, que alguna vez fue un refugio de amor y risas, se convirtió en un campo de batalla donde las palabras se convertían en dagas y los silencios en gritos ensordecedores. «Eres la razón por la que papá ya no está aquí», acusaban Romeo y Junior con voces llenas de veneno y amargura.
Cada mirada que le dirigían a Ana estaba cargada de desprecio y desdén, como si su sola presencia les recordara una herida que nunca sanaría. Ana soportaba el peso de su odio con resignación, pero cada insulto, cada desprecio era como un golpe que la dejaba más herida y más sola. A veces se preguntaba si alguna vez podría encontrar la redención, si algún día sus hijos podrían perdonarla por algo que ella misma no podía entender. Una noche oscura, en un intento desesperado por sanar las heridas del pasado, Ana reunió a sus hijos en la sala, la luz temblorosa de la lámpara proyectando sombras largas en sus rostros tensos. Con voz temblorosa, compartió su secreto guardado durante tanto tiempo. Yo conducía aquella noche fatídica. El sueño me venció y el destino nos cambió para siempre, confesó, su voz quebrada por el peso de la culpa y el dolor. Sus ojos, llenos de lágrimas y tristeza, buscaban desesperadamente en los de ellos un destello de comprensión, un rayo de perdón. Pero en lugar de compasión, lo que encontró fue un océano de odio ardiente. Sus hijos la miraban con ojos llenos de rabia y resentimiento, como si sus palabras fueran un nuevo puñal clavado en sus corazones heridos. «Nunca te perdonaremos», murmuraron con voces llenas de veneno y amargura. Sus palabras como flechas envenenadas dirigidas hacia el corazón de su madre. Incluso le deseaban el mal, deseaban que el peso de su culpa la consumiera por completo. Ana se sintió abrumada por el dolor de su rechazo, un dolor que cortaba más profundo que cualquier otra herida. A pesar de sus esfuerzos por encontrar la redención, se dio cuenta de que el perdón sería un camino difícil de recorrer. En ese momento, en la oscuridad de la sala, la distancia entre ellos parecía insuperable, y Ana se preguntó si alguna vez podría reparar los lazos rotos que los unían como familia. Este era el drama de una familia atrapada en la red del pasado, un relato que gritaba por redención y amor. Ana, con un brazo y con un corazón enorme, esperaba pacientemente que el amor de sus hijos regresara a casa. Aquel día, Romeo y Junior estaban decididos a cruzar el límite. Cansados de la paciencia de su madre y envueltos en un manto de cinismo, encontraron en la crueldad su entretenimiento, riéndose de ella con burlas crueles sobre la pérdida de su brazo. Vivían el magro sustento que Ana podía obtener de su pensión, tomando más de lo justo sin un ápice de remordimiento para sobrevivir. Pero su codicia pronto rebalsó los límites de la decencia. Ansiaban más dinero y sabían que Ana ya no tenía más para dar. Entonces, urdieron un plan oscuro. Envuelto en una capa de falsa afectuosidad, la convencieron de subir al auto con la promesa de un paseo por la ciudad. Por un breve momento, el corazón de Ana se llenó de esperanza al pensar que sus hijos finalmente querían pasar tiempo con ella. Pero esa ilusión se desvaneció como la neblina al amanecer cuando se dio cuenta de que no se dirigían a ningún paseo por la ciudad, sino a una casa en ruinas en una ciudad lejana que alguna vez llamaron hogar. El terror se apoderó del corazón de Ana cuando comprendió que algo estaba terriblemente mal. En un intento desesperado por encontrar respuestas, miró a sus hijos, pero solo encontró miradas frías y calculadoras. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz temblorosa, el miedo palpitando en cada palabra. Romeo y Junior intercambiaron una mirada cómplice antes de que Romeo respondiera con una sonrisa siniestra. Vamos a recordarte de dónde venimos, mamá, a recordarte quiénes somos realmente.
Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de una amenaza velada que hizo que el corazón de Ana latiera con más fuerza en su pecho, presagiando el peligro que se avecinaba. Al llegar, la escena se volvió aún más sombría. «Mamá, firma estos documentos», le exigieron, mostrándole papeles que transferirían la propiedad de la casa a sus nombres. «Pero hijos, ¿qué será de mí si ustedes son dueños de esa casa? ¿Me botarán de ahí? Ustedes han sido malos conmigo», dijo Ana, con una mezcla de miedo y desesperación en su voz. Junior, con frialdad en sus ojos, le aseguró con falsedad: «No te botaremos, eso ya pasó, vivirás aquí en esta casa, arréglatelas tú, además ya estás viejita, ¿por qué no mejor te vas directito al cielo?». Agarraron con fuerza sus manos, forzándola a tomar el bolígrafo. «¡Firma de una maldita vez, viejo horrible!», gritaron, mientras ella entre lágrimas suplicaba por misericordia, aterrorizada y sin salida. Ana firmó los documentos. Con lágrimas rodando por sus mejillas les imploró: «Por favor, no arruinen sus vidas, no hagan tonterías. Les amo, hijos, les amo». Era un grito desesperado de una madre que incluso en el abismo del abandono no podía dejar de amar a sus hijos. Abandonada en una casa que resonaba con los ecos del pasado, Ana se encontró sola, los lazos de cuerda aún marcando sus muñecas. A su alrededor, las sombras de la casa vieja parecían susurrar historias de días más felices, tiempos compartidos con su amado esposo y los risueños juegos de sus pequeños hijos. La tristeza le invadía, sabiendo que pronto esa casa, llena de memorias, podría ser vendida. Pero mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, una chispa de determinación se encendió en su corazón. «No puedo quedarme aquí sentada», pensó. Con esfuerzo y resolución, comenzó a desatar las cuerdas que la retenían. «Estas sogas no me detendrán», murmuró entre sollozos, mientras se liberaba de sus ataduras. Una vez libre, miró a su alrededor. La casa, aunque cubierta de polvo y entrañas, aún se mantenía firme. «Este lugar, este hogar, aún vive, y yo también», se dijo a sí misma. Con un brazo comenzó a limpiar, a barrer el polvo de los muebles, a abrir las ventanas para dejar entrar el aire fresco. Cada movimiento era un acto de desafío, un grito silencioso de resistencia contra la desolación. «Voy a hacer que este lugar brille de nuevo, por todos los buenos tiempos que vivimos aquí», prometió en voz alta, casi como si pudiera convocar al espíritu de su esposo para que la acompañara en su tarea. Con cada rincón que limpiaba, sentía cómo se fortalecía su espíritu, cómo se afirmaba su decisión de no rendirse, de enfrentar el futuro con valentía, sin importar lo que éste trajera. Esta era Ana, una mujer de un solo brazo, pero de un espíritu inquebrantable, enfrentándose a la adversidad con la cabeza en alto, decidida a reclamar su hogar y su vida, a pesar de la traición de aquellos a quienes más amaba. La partida de Junior y Romeo de la casa, que una vez albergó su infancia, no fue un simple adiós entre risas y abrazos. Para ellos, era como si un tesoro hubiera caído del cielo. La casa de su madre, volgada en $1.000.000, ahora era suya. La noche de su partida, la supuesta alegría desbordaba en formas de bebidas y risas forzadas. La casa retumbaba con los ecos de una fiesta que se prolongó hasta el amanecer. Sin embargo, bajo la superficie de esta celebración se ocultaban sombras de ambición y desdén. Entre los brindis y las carcajadas,
Las palabras de Romeo resonaban con un tono de triunfo mientras brindaba con sus amigos. ¡Por fin! Nos hemos liberado de esa carga. Ahora, esta casa, este tesoro es nuestro. Junior asentía con una sonrisa de satisfacción, pero en sus ojos se podía notar una mezcla de emociones difíciles de descifrar. La fiesta continuó hasta altas horas, pero en el fondo de sus corazones, Junior y Romeo sabían que habían sellado un pacto oscuro, uno que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Y mientras la música retumbaba en las paredes de la casa que una vez fue su hogar, el peso de su decisión pendía sobre ellos como una sombra ominosa, recordándoles que ningún tesoro viene sin un precio. Al día siguiente, todavía con la euforia colgando de sus hombros, comenzaron a buscar compradores. La casa, pese a su encanto y su ubicación privilegiada en uno de los rincones más codiciados de la ciudad, no fue fácil de vender debido a su alto precio. Las semanas se deslizaron lentamente, llenas de llamadas y visitas esporádicas de interesados que nunca se concretaban. Un día, la rutina de espera se rompió con la llegada de un auto blindado. De él descendió una mujer de apariencia joven y decidida que se presentó con un interés claro de comprar. Estoy interesada en comprar esta casa, anunció con una voz que no admitía réplicas. Los hermanos, con una mezcla de sorpresa y escepticismo, le mostraron la propiedad. Tras inspeccionarla, la mujer preguntó el precio, a lo que ellos respondieron rápidamente: $1 millón. Ella frunció el ceño ligeramente. Oh, un poco costosa para ser solo un terreno. Esta casa ya está muy vieja y mi plan es derribarla para construir algo mucho mejor. La juventud de la mujer hizo dudar a Junior y Romeo. ¿Tienes dinero para pagarlo?, preguntaron con un tono que rozaba la incredulidad. Parece muy joven y no queremos perder nuestro tiempo. Ella sonrió levemente antes de responder. Sí, me veo joven, pero solo soy la secretaria. Me encargaré de todo el proceso. La dueña llegará el día en que la casa sea reconstruida, pues ese es el sueño de mi jefa. En ese instante, los hermanos no sabían que la aparente sencillez de la mujer frente a ellos encerraba mucho más de lo que sus ojos podían ver. Un juego de expectativas y realidades se tejía alrededor de la venta de la casa, un juego que prometía revelar sorpresas en cada giro. Con los bolsillos rebosantes del dinero de la venta, Junior y Romeo se lanzaron a una vida de lujos sin límites. El $1 millón parecía un tesoro interminable, pero pronto se desvaneció entre viajes exóticos y noches sin fin. En un abrir y cerrar de ojos, la mitad de su fortuna había desaparecido, derrochada en caprichos efímeros y amistades fugaces. Mientras tanto, en una casa olvidada y desgastada por el tiempo, Ana, su madre, enfrentaba una desgarradora realidad. Con el corazón lleno de soledad y el estómago vacío, enviaba mensajes de súplica a sus hijos. Sus correos electrónicos, cargados de angustia, se perdían en el vasto mundo digital. Mis amados hijos, por favor regresen. Estoy hambrienta y desesperada. No puedo seguir así. Necesito su ayuda. Pero las palabras de Ana caían en el vacío, ignoradas por Junior y Romeo, cuyos días y noches estaban envueltos en una vorágine de diversión y olvido. Las súplicas de una madre desesperada no tocaban los corazones de sus hijos,
quienes seguían perdidos en un mar de placeres fugaces, lejos de la triste realidad de su progenitora. Cada nuevo correo de Ana era un llamado más desesperado que el anterior, una esperanza menguante de que sus hijos recordarán el vínculo que alguna vez los unió. ¿Responderían alguna vez o continuaría Ana en su soledad, un recuerdo distante en la vida de sus hijos aventureros? «Supe que vendieron la casa», les escribió. «Por favor, ayúdenme, estoy pasando mucha hambre, frío y necesidades. A veces no como porque la caridad de la gente es limitada y tengo mucha hambre y frío». Pero el correo que ella recibió fue: «Arráncate otro brazo y deja de escribirnos. Si vuelves a molestarnos, te prometemos que te desapareceremos. Déjanos en paz, disfrutando de nuestra riqueza». Ana dejó de enviar correos a sus hijos, resignándose a la soledad y al olvido. Mientras tanto, los meses y un año entero pasaron, y la transformación de la antigua casa de Ana se completaba, dejando en su lugar una estructura majestuosa, un verdadero monumento de arquitectura moderna y lujo, deslumbrando a cualquiera que pasara por ese exclusivo sector de la ciudad. Romeo y Junior, después de un año sin pisar el lugar, regresaron no solo movidos por la curiosidad, sino también atraídos por la fama repentina que el proyecto había generado. La casa, ahora convertida en una de las residencias más hermosas de la ciudad, se erguía orgullosa bajo el cielo claro, sus ventanas brillando como los ojos de alguien que conoce su propio valor. La prensa local y una multitud de curiosos se habían congregado, atraídos por los susurros sobre la enigmática millonaria conocida como la secretaria, quien había adquirido y transformado lo que alguna vez fue un modesto hogar en un magnífico palacio urbano. Todos anhelaban descubrir más sobre esta hermosa y misteriosa mujer que de alguna manera había acumulado suficiente riqueza para llevar a cabo tan grandioso proyecto. Las preguntas ardían en el aire, alimentando la intriga de la multitud y despertando una fascinación colectiva por la enigmática figura detrás de la fachada reluciente. Los murmullos y las conversaciones llenaban el aire mientras la gente se agolpaba, cada uno especulando sobre la identidad y los secretos de la misteriosa secretaria. ¿Has oído bien? Dice que era una simple empleada de oficina. Susurraba una mujer mayor a su amiga, con los ojos brillando con la emoción de la especulación. ¡Es increíble! ¿Cómo pudo ascender tan alto?, respondía su compañera, con un tono de asombro en su voz. Mientras tanto, los reporteros se abalanzaban, ansiosos por capturar cualquier pista sobre la vida y los logros de la enigmática millonaria. ¿Qué secretos esconde esta mujer?, se preguntaban entre ellos, mientras preparaban sus cámaras y micrófonos para la posible revelación de la verdad detrás de la fortuna de la secretaria. El suspenso estaba en el aire y la expectación crecía con cada minuto que pasaba. Todos estaban ansiosos por desentrañar el misterio y descubrir quién era realmente la mujer detrás del impresionante palacio urbano. Ante la creciente curiosidad y el clamor de la multitud, se erigió un estrado majestuoso frente a la entrada imponente de la mansión. Un micrófono, ansioso por capturar cada susurro de la historia, aguardaba pacientemente, mientras la expectación crecía en el aire, palpable y electrificante. Los flashes de las cámaras iluminaban la noche, reflejando la intensidad de los corazones que latían con ansias por descubrir los secretos ocultos detrás de esos muros imponentes. Romeo y Junior, al subir al estrado,
se encontraron en el epicentro de la atención de todos, enfrentando no solamente las preguntas de los periodistas ávidos de primicias, sino también el peso abrumador de su pasado turbulento y las decisiones que los habían llevado hasta ese punto crítico. El silencio tenso se rompió solo por el sonido de sus pasos resonando en el escenario, mientras sus mentes se debatían entre el deseo de revelar la verdad y el temor de las consecuencias que ello conllevaría. Las miradas expectantes de la multitud los rodeaban con una corriente eléctrica, y en el medio de ese mar de rostros ansiosos se escucharon susurros y murmullos. ¿Qué estarán a punto de contar?, se preguntaban entre ellos, con la emoción palpable en el aire. Debe ser algo grande, murmuraba una voz al fondo, cargada de anticipación y emoción contenida. Los hermanos intercambiaron una mirada cargada de significado, conscientes del peso de las palabras que estaban a punto de pronunciar. En ese momento, el mundo entero parecía detenerse, aguardando por el desenlace de esta intrigante saga, anhelando descubrir los secretos enterrados en lo más profundo de la mansión y en los corazones de sus habitantes. Romeo y Junior, de pie frente a la multitud curiosa y los medios de comunicación, intentaron desviar la atención de su pasado y de su madre. Con rostros inexpresivos, afirmaron que ya no tenían vínculos con la casa y que su madre había decidido partir al extranjero con el dinero de la venta para comenzar una nueva vida, lejos y libre. Sin embargo, su explicación no logró satisfacer completamente a la audiencia, que murmuraba entre sí, percibiendo las lagunas en su historia. Entre la multitud se escuchaban voces que cuestionaban la veracidad de las palabras de los hermanos. ¿Cómo puede ser que una madre simplemente desaparezca así?, se preguntaba una mujer mayor con incredulidad en su voz. Algo no cuadra en esta historia, comentaba como espectadora, con los brazos cruzados sobre el pecho en señal de desconfianza. Los periodistas, con los ojos entrecerrados y las cejas fruncidas, seguían haciendo preguntas incisivas, tratando de descubrir la verdad detrás de las evasivas de los hermanos. ¿Por qué no hay registro de la partida de su madre?, inquirió uno de los reporteros con el micrófono extendido hacia ellos. Romeo y Junior intercambiaron una mirada nerviosa, conscientes de que su explicación había levantado más sospechas que respuestas. La tensión en el aire era palpable, y el público aguardaba con impaciencia una explicación más convincente. La verdad, envuelta en un manto de misterio, estaba a punto de ser revelada, y todos esperaban ansiosos el desenlace de esta intricada trama. En ese momento de dudas y cuchicheos, una figura enigmática se abrió paso hacia el micrófono, cubierta de pies a cabeza con una capa oscura y un velo que ocultaba su identidad. La mujer se presentó ante los asistentes y los medios, declarando que por razones de seguridad prefería mantener su rostro oculto. La tensión en el aire se hizo palpable, mientras todos los ojos se posaban sobre ella, expectantes. Ahora sí, voy a contar todo, dijo ella con una voz firme que cortaba el silencio. La multitud se quedó en calma, cada persona ahí presente reteniendo el aliento, anticipando revelaciones impactantes. Las miradas se clavaron en la figura enigmática, esperando ansiosamente que desentrañara el misterio que envolvía la historia de la mansión y sus habitantes. En ese momento, el mundo parecía detenerse,
suspendido en el aire cargado de anticipación, mientras todos aguardaban con expectativa el desenlace de esta intrigante saga. Alrededor se escuchaban murmullos y susurros, cada uno especulando sobre quién podría ser esa misteriosa mujer y qué secretos podría revelar. ¿Será acaso la madre perdida de Romeo y Junior? Se preguntaban entre la multitud, mientras que otros comentaban en voz baja sobre teorías más oscuras y retorcidas. Los periodistas, con los micrófonos en mano, se preparaban para capturar cada palabra pronunciada por la enigmática figura, conscientes de que estaban a punto de presenciar un momento histórico. En medio de la expectación, el drama y el misterio se entrelazaban, creando un ambiente lleno de tensión y emoción, mientras todos aguardaban el próximo giro de los acontecimientos con el corazón en un puño. Ella comenzó a narrar la historia de cómo se había hecho rica, un relato que prometía desvelar no solamente los secretos de su fortuna, sino también iluminar los oscuros callejones sin salida de la historia de Romeo y Junior que habían intentado esconder. Con cada palabra, la expectación crecía, y lo que empezó como una simple presentación de una propiedad transformada parecía estar a punto de convertirse en una confesión que podría cambiarlo todo. Las palabras de la enigmática mujer resonaban en el aire, atrapando la atención de todos los presentes como si estuvieran hechizados por su relato. La multitud escuchaba con los ojos abiertos como platos, ansiosos por descubrir los misterios que escondían detrás de las paredes de la mansión y en los recovecos de la mente de sus habitantes. Los periodistas aguzaban los oídos, capturando cada detalle de la historia con sus grabadoras, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico que cambiaría el curso de la narrativa para siempre. Mientras tanto, en la multitud se escuchaban susurros y murmullos de incredulidad y asombro, mientras la verdad comenzaba a desentrañarse frente a sus ojos. En medio de la tensión y el suspenso, la narración de la enigmática mujer se convertía en un torbellino de emociones y revelaciones, prometiendo un desenlace que nadie podía prever. Y así, en ese momento crucial, el destino de la mansión y de quienes la habitaban estaba a punto de ser sellado para siempre. En aquellos días, cuando nuestros caminos se encontraron, yo vivía en un mundo de opulencia mientras que él, mi amado esposo, luchaba en un mar de promesas vacías. Mis padres, custodiosos de mi fortuna, miraban con desconfianza nuestro amor. Cuando nuestros caminos se encontraron, yo vivía en un mundo de opulencia, mientras que él, mi amado esposo, luchaba en un mar de promesas vacías. Mis padres, custodios de mi fortuna, miraban con desconfianza nuestro amor, creyendo que era una oportunidad juvenil, pero el corazón a menudo decide por sí solo, ignorando los consejos de la mente racional. En una noche bañada por la luz plateada de la luna, desafilé el destino y me aventuré a su lado. Nos escapamos siguiendo únicamente la guía de las estrellas y la promesa de un mañana juntos. Nuestra primera morada fue una modesta casa en las afueras, un lugar que susurraba melancolía a través de sus muros fríos y húmedos. Sin embargo, el curso del destino cambió radicalmente cuando supe que era la única heredera tras la partida de mis padres. Con esa herencia decidí invertir en el sueño de mi esposo, un modesto supermercado que, como por arte de magia, se convirtió en una próspera cadena. De la noche a la mañana nuestra fortuna se multiplicó, envolviéndonos en un torbellino de riquezas y poder.
Las vueltas del destino nos habían unido en una danza de amor y ambición, tejiendo una historia que desafiaría las expectativas y cautivaría los corazones de quienes la escucharan. Sin embargo, los hilos del destino siempre guardan sorpresas y en nuestro caso estaban a punto de revelar secretos ocultos y desafíos imprevistos que pondrían a prueba nuestra relación y nuestras fortunas. La vida parecía un sueño. Con la llegada de nuestro primer hijo decidimos apartarnos del bullicio empresarial, confiando nuestros negocios a manos fieles. Y con nuestro segundo hijo ya soñábamos con recorrer el mundo, con la libertad que solo el dinero puede comprar. Pero en un instante, un accidente desgarró nuestra realidad. Las ruedas del destino giraron violentamente, dejándonos en un vórtice de incertidumbre y miedo. ¿Cómo podríamos enfrentar juntos esta nueva adversidad? El eco de sus palabras llenaba el lugar, mientras la esperanza y el desafío se entrelazaban en sus voces, anunciando una historia de lucha, amor y resiliencia que apenas comenzaba. Debo confesar la verdad, por dura que sea. Aquella noche fatal, mi esposo estaba al volante en estado de embriaguez y yo, desesperada por calmarlo, me encontraba a su lado. La riqueza había trastornado su juicio, convirtiéndolo en un hombre irreconocible. Me engañaba con mujeres y yo sufría. Ante su comportamiento imprudente y despiadado, me vi obligada a recurrir a una mentirilla desgarradora. Le dije que estábamos en bancarrota, con la esperanza de que recuperara la cordura y se dejara de actuar como un verdadero patán. Pero la verdad es que esa mentira solo empeoró las cosas. La sombra del engaño y la traición se cernía sobre nuestra relación. Mi esposo, en su desesperación y descontrol, se sumergió aún más en el abismo del alcohol, buscando refugio en los brazos de otras mujeres. Yo, cansada y herida por dentro, me encontraba al borde de la desesperación. La confesión de mis pecados era como un peso insostenible sobre mis hombros, amenazando con aplastarme bajo su carga. Las lágrimas brotaban de mis ojos mientras enfrentaba la verdad de mis propias mentiras y engaños. Y mientras contemplaba el abismo oscuro de la desesperación, sabía que el perdón sería mi única salvación. Una luz tenue en medio de ese torbellino de emociones. Una conversación pendiente se hacía urgente. ¿Cómo pudisteis hacerme esto?, preguntaba mi esposo con la voz quebrada. Lo hice porque te amo, porque no puedo soportar más esta farsa, respondía yo entre sollozos, sintiendo como el peso de la culpa amenazaba con aplastarme. Y así, entre lágrimas y reproches, nuestra relación se desmoronaba como un castillo de naipes, dejando solo ruinas y escombros en su camino. ¿Cómo llegamos a este punto?, me preguntaba una y otra vez, con el corazón desgarrado por la amargura y la decepción. Mi voz temblaba con el peso de la confesión, mientras el eco de mis palabras llenaba la habitación cargadas de dolor y angustia. Pero era hora de enfrentar la verdad, ¿vale?, sin importar lo dolorosa que fuera. Fue un día oscuro, lleno de secretos y traiciones. Cuando descubrí la infidelidad de mi esposo con su secretaria, mi mundo se desmoronó como un castillo de naipes, golpeado por un vendaval. Y en mi desesperación y dolor, él se sumió en un abismo de alcohol, ahogando sus penas en el licor amargo de la decepción. Y fue
en medio de esa tormenta emocional que el destino jugó su carta más cruel. Esa noche, cuando el alcohol consumía sus sentidos, un terrible accidente cambió nuestras vidas para siempre. Susurró Ana, con voz temblorosa, las lágrimas amenazando con desbordarse. Con un gesto decidido se despojó de la túnica que la cubría, revelando cicatrices físicas y emocionales que hablaban de un dolor profundo y una fuerza indomable. Y sí, soy Ana, y ya no voy a fingir esta falsedad, porque no me sale, dijo, y se sacó la túnica que la cubría. Los presentes quedaron atónicos, incapaces de apartar la mirada de la valentía y la determinación que emanaban de Ana en ese momento de revelación. El silencio se tornó pesado, lleno de emociones tumultuosas que bailaban en el aire cargado de la expectación. Ana, con su historia desgarradora y con un intento de pasar desapercibida, imitando una voz que no era la suya, y con un coraje a flor de piel, se enfrentaba al mundo con la fuerza de un guerrero herido pero no vencido, lista para desafiar las sombras del pasado y encontrar la luz en un nuevo amanecer. Junior y Romeo, hay algo que necesito compartir con ustedes, algo que guardé en lo más profundo de mi ser por mucho tiempo. Durante años he llevado un secreto pesado, ocultándolo detrás de una máscara de felicidad y sacrificio. Quise protegerlos, mantenerlos a salvo de la oscuridad que habitaba en mi pasado. Por eso decidí mantener en silencio la verdad sobre nuestro próspero negocio, vendiéndolo todo para dedicar mi vida por completo a ustedes. Pero ahora, en medio de esta confesión, siento el peso abrumador de mis decisiones. Ustedes, mis hijos, no tenían idea de la carga que llevaba sobre mis hombros. Por mi deseo de ser buen padre y madre, un modelo a seguir para ustedes, me sumergí en un mar de mentiras y omisiones. Pero el precio de mi silencio ha sido alto y el dolor que me consume es insoportable. Ustedes, que me encerraron en una cárcel de soledad y desesperación, nunca supieron el sufrimiento que causaron. Yo, su madre, clamé por ayuda, supliqué por comprensión, pero ustedes, cegados por la indiferencia y el egoísmo, se mantuvieron sordos a mis súplicas. Las lágrimas brotaron de mis ojos como un torrente desbocado mientras me dirigía a mis hijos con palabras entrecortadas por la emoción. Mi única amiga, mi fiel secretaria, fue quien acudió en mi auxilio en ese momento de necesidad y fue la que tuvo la idea brillante de hacerme pasar por una española. Ha sido mi roca, mi apoyo inquebrantable en medio de la tormenta, y con su ayuda saqué una suma considerable del banco y encargué la construcción de esta impresionante casa, porque quiero vivir en la opulencia que tanto merezco. A mis 50 años he decidido que es hora de poner fin al sufrimiento y comenzar a disfrutar de la vida que me corresponde. Pero hay algo más, algo que deben saber. Esta casa, este símbolo de éxito y prosperidad, no solamente es para mí, también es una lección para ustedes, mis hijos. Una lección sobre el precio de la traición y la importancia del perdón. Porque ustedes, con su desprecio y su crueldad, han perdido el derecho a compartir esta riqueza conmigo. Nunca podrán disfrutar de lo que he construido, pues me han traicionado la confianza y el amor de su madre. Mamá, eres rica, te amamos, gritaron sus hijos, con un atisbo de esperanza brillando en sus ojos. Pero el corazón de Ana ya no estaba dispuesto a creer en sus palabras. La herida causada por su traición había dejado una cicatriz imborrable, una herida que ninguna riqueza podría cerrar. Ella ordenó a todos que se retiraran y cerró con fuerza la impotente puerta de casa, dejando atrás
el tumulto y el caos que reinaba afuera. Mientras el silencio envolvía su hogar, el eco de sus pensamientos resonaba en las paredes, lleno de dolor y decepción. Fuera, la prensa se abalanzaba sobre sus hijos como hienas voraces, sedientas de escándalo y sensacionalismo. En las noticias, los relataban como despiadados traidores, serpientes que habían envenenado el amor maternal con su vileza y egoísmo. Sus palabras llenas de odio y desprecio resonaban en la mente de Ana como un eco macabro de la traición y la maldad. Ellos lloraron lágrimas amargas, pero mi corazón se mantuvo impasible ante su sufrimiento. Por más que me imploraran, por más que me suplicaran, el perdón se mantenía fuera de su alcance, como una estrella inalcanzable en el firmamento oscuro de la noche. Con el tiempo, la fortuna que una vez los rodeó se desvaneció como arena entre los dedos, dejándolos a merced del destino incierto de la vida. Ahora se aferran a la mediocridad de una existencia gris, luchando por subsistir en un mundo que los había olvidado. En la misma casa donde encerraron a Ana, enfrentarían día tras día el peso de sus acciones pasadas, como cadenas que los atan al remordimiento y la desesperación. Y aunque busquen desesperadamente mi perdón, saben en lo más profundo de sus corazones que es una quimera, un sueño roto que nunca se materializará.